Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué poquitos hay. Me estaba esperando que llegaran más, pero creo que somos nosotros nomás. Hola, Pía. Hola, Bram. Hola, Francisca. Javiera, que llegó de la primera la Javi. Hola, Kiara. Hola, Lucas. Hola, Renato. Hola, Tamara. Y ahí entró el Luciano. Bien, bien, gracias por preguntar. Un poquito de tuto. ¿Ustedes? ¿Cómo están? Qué bueno, Abraham. Me alegro mucho. Les iba a preguntar, ¿le regalaron algo a su profe el viernes pasado? Me imaginé, están muy flojitos. ¿Y le escribieron algo que sea? ¿Un video? ¿Le hicieron nada? Hola, Luciano. Oh, que son fome. Ah, ya, le hicieron un video. ¿De un jabón? ¿Qué es eso? Hola, Camilo. ¿Cómo un video de un jabón? Es súper raro. Sí, suena raro. Ya. Bueno, y ahora tenemos, me parece que 10 asistentes por lo menos para empezar. Hoy tenemos nuestra clase número 20 en que habíamos quedado la semana pasada con que no terminamos sincretismo. Hoy día la vamos a terminar. Y quizás alcancemos a ver lo que es el barroco andino, que es una forma de expresión de este sincretismo. Es una forma arquitectónica. Ya se va a ver en los edificios cómo esta mezcla rinde fruto. No se ve solamente a nivel de rituales, sino que también en los edificios. Ya, no les puse la estructura de la clase, me le olvidó. Así que vamos a partir al tiro tomando apuntes, porque igual tenemos videos. Tenemos dos videos para ver. El sincretismo. En esto quedamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que les conté una historia? ¿Alguien se acuerda de algo de la historia? Lo que sea. Ya, eso le quedó a Luca. Que la loquita se embarazó por una pluma. La Cuatlicue. Sí, la historia de la diosa. Y la hija la quería matar. La luna. ¿Ya? Esa es la historia azteca. A mí me interesa más el tema de la mezcla que se hizo, que se produjo con la religión católica. Y la guagua la salvó. La guagua era Huitzilopochtli, el dios de la guerra. ¿Se acuerdan de algo más? ¿Alguien que no sea Lucas? Toda esta historia no parte por la leyenda o el mito azteca, parte por mi profesor de historia de la universidad. ¿Se recuerdan? ¿En qué lugar era? Bueno, yo creo que es medio obvio el lugar. No, no encontró una pluma, Abraham, está confundido. La historia, la leyenda de la diosa azteca implicaba una pluma. Mi profesor no encontró eso, encontró otra cosa. No, chapo Abraham. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Nadie se acuerda? No me obliguen a contarla de nuevo, por favor. Nadie se acuerda. No hay nadie más aquí.
Ah, ya, la Kiara algo se acuerda pero está confundida. Dice que escondían una estatua debajo de la Virgen María. No, no escondían una estatua. No era solamente ocultar cosas. ¿Habían serpientes reales? Pía está escribiendo. Le rezaban. ¿A quién? Los indios. Uy, muy mala memoria, ¿eh? Están todos ahí como tirando pedacitos de algo que creen que se acuerdan bien, pero les falta. Javiera, Francisca. Ya, vio debajo del vestido. Símbolos. ¿Qué símbolos? Aztecas, Pía. ¿Te acuerdas el símbolo? Alguien lo mencionó. Ya. Luca dijo serpiente, la Pía dice dibujos de serpientes en la enagua. Yo les dije lo que era una enagua. Es una falda delgadita que uno usa abajo de su falda para que no se pegue a las piernas. Entonces, antiguamente todos usaban enagua, todas las mujeres. Además servía para el tema de la menstruación. Ya. Entonces, recapitulemos. Mi profesor de la universidad había viajado a México a recorrer las capillas, las iglesias más alejadas, más rurales, buscando alguna señal de sincretismo. ¿Y qué es lo que encontró? Buenos días, Fernanda. Encontró que en las enaguas de algunas vírgenes de la iglesia habían dibujos de serpientes. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Qué importa? Importa mucho. ¿Por qué? Porque la falda de serpientes era una representación de la diosa Coatlicue, que era una diosa azteca de la vida y la muerte, de la fertilidad y de la fiereza. O sea, que lo que habían hecho los indígenas del lugar, la población local, había disfrazado a la Virgen María de Coatlicue. ¿Para qué? Para seguir orándole, para seguir adorándola durante las misas a las cuales eran obligados a ir. Entonces, yo les pregunto, ¿por qué ocuparon la Virgen y no, por ejemplo, una figura de un santo o el mismo Dios que está en la cruz? ¿Por qué la Virgen? Yo sé que es por temas prácticos igual, porque los españoles le obligaron a adorarle a ella, ya, pero no solo a ella. Piensen ustedes que para los españoles y la religión católica, la principal adoración tiene que ser a Dios. La Virgen es como, ya, sí, un accesorio, pero no es el importante, no es la importante. En cambio, los indígenas tomaron a la Virgen. Hasta la actualidad, hoy en día América Latina es la región más mariana del mundo. ¿Qué significa eso? Que es donde más se le rinde culto a las vírgenes, mucho más que a Cristo. Y eso tiene que ver con nuestros antepasados. Porque cuando le rezaban estaban rezándole a sus dioses. Sí, ya lo dijimos. Mi pregunta es, chiquillos, que por ejemplo podrían haber escondido algo de Huitzilopochtli, quizás en un santo o en el Cristo, pero ¿por qué les interesaba más la Virgen María? Por su diosa, ya. Porque se podía esconder mejor, ya, bien, les decía que había un tema práctico, es mucho más fácil de esconder porque además las vírgenes tienen generalmente hartas capas de tela. Pero además, Lucas, Pía,
Abraham, que han sido los que más participan. Los demás parece que están durmiendo, pero además tenían cosas en común la Virgen María con la Coatlicue. ¿Qué cosas en común tenían? ¿A qué te refieres, Lucas? ¿Coatlicue era virgen? ¿Los demás qué creen? ¿Coatlicue era virgen? ¿Cómo quedó embarazada? Por una pluma. Entonces sí era virgen. No, no virgen en el ideal cristiano, obviamente. Pero había sido... Ya. ¿Y la Virgen María? ¿Cómo quedó embarazada? En realidad se supone que es por el Espíritu Santo, que es una paloma. El ángel es el que le avisa, solamente. Ya. Entonces, tienen una fecundación parecida, pero además, ¿cuál es la característica principal de la Virgen María? ¿Por qué es tan importante dentro de la religión católica? ¿Cuál es su mérito? ¿Es santa? Bueno, después sí fue santificada. Pero, ¿cuál es el mérito de la Virgen María? Que es madre. Es la mamá de Jesús, pero a la vez es la madre de todos también. De una manera como no literal. Es madre. Y Coatlicue también es madre. No solo de Huitzilopochtli y de la luna. Para los aztecas también Coatlicue era como Tonantzin, que también se le decía que significaba la madre de todos. Entonces tenían muchas cosas en común. Entonces el sincretismo no fue una cosa al lote. Fue una cosa a propósito. Se buscaron aquellas similitudes entre figuras católicas y figuras indígenas para juntarlas. ¿Se entiende? Ya. Para que vayan tomando apunte de eso que les dije, tienen que escribirlo por ahí, no sé cómo, de que no fue al azar, de que fue a propósito y se hizo a partir de las cosas en común que habían entre figuras católicas y dioses o figuras indígenas. También existió, ya, ahora vamos a lo que salía en la diapositiva. También existió otra mezcla o cruce. Aquí es porque en la anterior mezcla hablamos del mestizaje. También existió otra mezcla o cruce entre conquistadores y conquistados. El sincretismo es una mezcla religiosa. No es pareja o equilibrada. Ya dijimos que es impuesta primero. Parte desde la dominación o imposición, luego el camuflaje o disfraz y luego su expresión como un ritual o costumbre híbrida, o sea, mezclada. ¿A qué me refiero con esto? Acá aparece un dibujo de la lectura del requerimiento, que lo que era el requerimiento cuando llegaban los conquistadores y les decían a los indígenas, ustedes tienen que aceptar la religión católica o si no los vamos a matar. Eso era el requerimiento y era obligación que el conquistador lo leyera. Era como un contrato. Si el indígena decía que sí, ya bueno, perfecto, te vas a vivir a un pueblo de indios, te vamos a enseñar nuestro idioma, nuestra religión y todo. Y si el indígena no decía nada o decía que no, lo mataban. Entonces, ¿la religión católica fue voluntaria o fue impuesta? Ya. Oigan, los demás también participen. La Catalina, buenos días. El Camilo. La Fernanda escribió. La Francisca, la Javiera. Ya. El Renato. ¿Está durmiendo el Renato? Ya, fue impuesta. Pero luego se fue mezclando las cosas en las que él creía y las cosas en las que él creía. Luego, no al tiro.
Acá tenemos un ejemplo que lo vamos a analizar en las siguientes diapositivas de esta mezcla. Yo sé que a simple vista pareciera que no, pero sí. Hay cosas de las dos tradiciones. ¿Tomar un apunte de esta diapositiva? ¿Puedo avanzar? Bueno, si no lo hacen después. Ya. Tampoco fue un proceso lineal. ¿A qué me refiero con esto? A que no fue algo que se hizo inmediatamente. Es un proceso largo, con varias etapas, con varias formas diferentes y va a ser diferente el resultado dependiendo del lugar de América. Por ejemplo, uno de los lugares con más sincretismo fue México y Perú-Bolivia. Otros que menos, por ejemplo, en Chile igual tenemos algunos elementos sincréticos, pero no tantos como en esos otros dos lugares. ¿Por qué? Porque en Chile teníamos mayor variedad de pueblos indígenas y la relación que establecen, por ejemplo, los mapuches con los españoles no va a ser la misma que lograron los españoles con los incas o con los aztecas, a los cuales dominaron completamente. En el caso mapuche fue mucho más difícil que hubiera una mezcla. ¿Ya? Entonces, ¿de qué manera lo podemos entender mejor este proceso? Yo acá, miren, me saqué fotos para mostrarle, porque esto yo lo explicaba con las manos en clase. Tienen que ir haciéndolo ustedes para explicarles, ¿ya? Miren, en un principio, esta mano de acá, que sería la mano izquierda, serían los españoles o la religión católica. Trata de tapar completamente a las creencias indígenas. Es la imposición, la obligación. Háganlo ustedes con sus manos. Esa es la primera etapa. Tratar de tapar todo. Todo lo que había en América fue tratado de tapar por los españoles. Y aparentemente en un principio lo lograron. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder de las armas. Luego, una aparente desaparición. Pareciera que desaparecen las antiguas creencias de los indígenas, de los diferentes pueblos indígenas. Por lo tanto, usted con su mano va a taparse la mano derecha completa con la mano izquierda. Eso es lo que parecía que en un principio se logró, por ahí por el año 1600. Luego, usted va a mover la mano derecha, la va a mover por abajo de la izquierda y va a tratar de ir sacando sus nudillos entre medio. ¿Eso qué representa? La etapa en la cual los indígenas comienzan a disfrazar o camuflar de elementos indígenas las creencias católicas. Como por ejemplo, la Virgen Coatlicue. Ese es un ejemplo. Ahí está tratando de asomar de manera disfrazada las tradiciones indígenas. Obviamente no va a ser muy evidente, no va a ser tan notorio. Es en algunas cosas pequeñas. Ya, espérese, ya vamos a esa parte. Y por último, y ya sería en el siglo XIX, siglo XX, la actualidad, lograron salir los deditos suyos de la mano derecha entre la mano izquierda y anudarse sus manos, no sé cómo se dice, cuando uno las cruza, los dedos. Por asimilación se unen las características indígenas y católicas. ¿Y eso qué significa? Que hoy en día ya están completamente mezcladas. Bueno, siguen habiendo hoy en día otros sincretismos, pero con otras culturas. Pero en lo que respecta a lo español y lo indígena, ya se completa esta mezcla, este sincretismo, gracias a que los indígenas supieron hacer prevalecer, hacer sobrevivir sus antiguas creencias, pero ¿cómo las hicieron sobrevivir? Disfrazándolas, ocultándolas. Ahora voy con la pregunta. Lucas me dice, ¿qué pasaba si los pillaban haciendo eso? Hubo de todo, Lucas. Hubo ocasiones en que los españoles se dieron cuenta de que estaban haciendo eso, de que estaban siendo disfrazados los elementos indígenas. En algunos casos se castigó eso. Recuerden que en América, tanto en América como en Europa, existía el Tribunal del Santo Oficio, que lo que era un juzgado católico que castigaba la herejía y el paganismo. En ese caso fueron castigados, torturados y asesinados.
Ya hubo de eso, hay algunos relatos. Pero en la gran mayoría de los casos, o los españoles no se dieron cuenta, dijeron, uy, a estos indígenas que les gustan las vírgenes. ¿Será que las encuentran bonitas? Eso pensaron ellos. Pero también, por ejemplo, los jesuitas sabían que esto pasaba y lo usaron a su favor. Dijeron, bueno, entre matarlos porque no quieren creer o permitirles que crean, pero también sigan creyendo en sus antiguos dioses, dejémoslos. ¿Se entiende las respuestas que hubieron de parte de los españoles? Ya, hubo castigo, hubo ignorancia, pero también hubo aceptación y también hubo sincretismo para los españoles. Algunos españoles también tomaron, sin quererlo o queriéndolo, elementos indígenas que los fueron asimilando como propios. Ya, ¿se aprendieron esto? Las 4 etapas del sincretismo americano. Imposición, primero, que es tratar de abarcar todo lo indígena con una mano. Desaparición momentánea o logro de lo que querían los españoles. Luego el disfraz o camuflaje, que en el cuando los indígenas se les ocurre esta idea brillante de disfrazar sus creencias. Y luego la asimilación, el sincretismo, la mezcla religiosa. ¿Anotaron esto? ¿No? ¿Sí? Ya. Perfecto, podemos avanzar. Entonces, esto tiene que estar textual en su cuaderno. Sincretismo es el ocultamiento de elementos, tradiciones y creencias paganas, indígenas, en las tradiciones, creencias y figuras de la religión católica impuesta. Y es solamente religioso. ¿Y por qué le pongo eso? Y usted lo va a copiar. Porque hoy en día ¿cómo se puede decir? Se ha mal acostumbrado el uso del término. Incluso si van a su libro de historia, esto aparece en la página 84 y 85. Si usted va al libro, se va a fijar que la definición de sincretismo dice unión o mezcla cultural. Pero eso no es sincretismo, eso es transculturación. Y acá también sale el concepto de transculturación y dice adopción y adaptación de elementos de culturas ajenas. Pero eso que sale ahí definido como transculturación no es aculturación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que incluso los que hacen los libros se equivocan. Y no hay una rigurosidad en los términos. A mí me interesa que quede clara la diferencia entre los conceptos. Quiero que les quede claro que el sincretismo es solamente religioso, no es cultural, porque cultural es más amplio. Tiene que ver con las comidas, con el lenguaje, con los rituales. Nosotros solamente lo estamos viendo que el sincretismo es religioso, es de creencias. Por eso quiero que lo escriban bien, porque cuando vayan al libro puede que los confunda la definición que aparece en el libro, pero está mal. Y yo sé que está mal y tengo la seguridad de que está mal. Y también en internet, si uno busca sincretismo, le va a aparecer como que hay muchos tipos de sincretismo. Y entre ellos va a haber uno que dice sincretismo religioso. Pero usted ya sabe que el sincretismo es solamente religioso. Sí, el ministerio decide. Se hacen propuestas. Hay varias editoriales que hacen propuestas de libro y ahí el ministerio decide cuál ocupa. El libro de este año es de la editorial S&M. La verdad es que no me gusta mucho. A mí me gusta más la Santillana, que tiene mejores... porque usan a historiadores. Tiene mejores autores. Bueno, entonces, marcó ahí que es religioso, lo destacó, lo subrayó, para que no se confunda. Ya vimos que el mestizaje es una mezcla, el sincretismo también es una mezcla, pero no son iguales, por ningún motivo. El mestizaje es una mezcla racial, biológica, incluso podríamos decir sexual, o que parte desde una violación. El sincretismo es una mezcla religiosa, pero no es pareja, en ninguno de los dos casos. Ni el mestizaje ni el sincretismo fueron una mezcla en que dijeron, ya, mitad y mitad. No. Fue impuesta y a partir de eso la otra parte, los conquistados, trataron de también entregar lo suyo.
su elemento, su aporte, su creencia. ¿Queda claro lo que estoy diciendo, chiquillos? ¿O quizás es muy complejo? Díganme ustedes. ¿Es difícil? ¿No es difícil? Mire, han llegado varios que ni siquiera me han saludado. Ahora me estoy dando cuenta. No es difícil, dice la Fernanda. Ya. Es que depende, hay algunos que encuentran que estas cosas, como todo lo que tiene que ver con cultura, es más difícil porque no se puede ver, es como algo abstracto. Ya, entiende. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de sincretismo, obviamente religioso, o la Génesis. Tenemos esta pintura que es del siglo XVIII que se llama Nuestra Señora del Cerro. Es una obra de autor anónimo que forma parte de 4 cuadros, pero en realidad en la actualidad solo se han encontrado 3 de los 4 cuadros que se supone que reflejan la misma escena, pero con variaciones. Muestra la coronación de la Virgen sobre el Cerro Rico de Potosí. Anote ahí, Potosí es una región de Bolivia, o que en la época se conocía como el Alto Perú. Es una región en la cual hay un gran cerro que estaba lleno de plata en su interior y que los españoles lo dejaron, pero le sacaron todo. Hubo un tiempo de esplendor de este cerro en que mucha gente se iba a vivir ahí para extraer el mineral. Se construyeron edificios, tuvo iglesia, tuvo mucha actividad la ciudad por el hecho de que el Cerro de Plata tenía mucho material que fue sacado por los españoles, obviamente. Ese cerro antes de que se le descubriera que tenía mineral, bueno, antiguamente los pueblos que habitaban la zona también sacaban el mineral, pero no tanto como los españoles, sino que sacaban solo para cosas ornamentales, para adornar. Entonces, ese cerro se le consideraba sagrado, se le consideraba que la plata que tenía dentro era la sangre de la diosa aymara Pachamama o Inca también. En realidad una diosa andina. Ya, gracias por avisar, Francisca. Entonces, antes de los españoles, el Cerro Potosí, así como otros cerros de Bolivia y de Perú, eran adorados por los indígenas. ¿Por qué? Porque representaban a la Pachamama. ¿Y qué es lo que es la Pachamama? Díganme ustedes qué es lo que es. ¿Qué dios o diosa es? Ya, la madre tierra. La tierra. ¿Los mapuches adoran a la Pachamama? ¿Sí? Ya, pero en el Mapudungun no se llama Pachamama, se llama Mapu. ¿Sabían eso? ¿Qué significa mapuche? Gente de la tierra. Mapu. Bien. Sí, coincide. Casi todos los pueblos indígenas de América adoraban de alguna u otra manera a la tierra y la consideran una madre porque da fruto, ¿cierto? Tiene hijos y por lo tanto había que cuidarla y adorarla. Y para los aztecas o los mayas, por ejemplo, también para los incas, había que rendirle tributo. Podía ser un tributo en sangre, sacrificio, también, por ejemplo, al no ocupar la tierra, al cuidarla, era una manera de tributo. En el caso de esta pintura, ¿ustedes le ven el elemento indígena a la pintura o piensan que solamente es españolizada, solamente católica? ¿Qué es lo que les llama la atención de la pintura? ¿Qué es lo que no parece europeo? Ya pues, apreciación del arte. A los que les gusta el arte debieran estarme diciendo aquí qué les llama la atención. Primero, ¿qué está representando la pintura? ¿Qué se ve? ¿Qué ven ustedes? ¿Cuáles son los colores predominantes, las figuras predominantes? Ya, la Virgen. La Virgen está enterrada en el cerro, dice la Fernanda. ¿Está enterrada realmente?
Si estuviera enterrada, ¿se le verían las manos y la cara? Ya, busque las palabras, Fernanda. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo está? Está como integrada, dice el Camilo. ¿Qué otros elementos hay? Observen bien. Yo no sé si cuando hago zoom acá ustedes lo ven con zoom. ¿La están coronando? Sí, la están coronando. Tengo hambre. El águila, no, el Espíritu Santo. Una paloma. ¿Qué más? El sol y la luna. Ya, bien, bien, Abraham. ¿Qué otros elementos hay? En el cerro propiamente tal. Catalina, Francisca, Génesis. Miren, es solamente apreciar lo que hay. ¿Árboles? No, no hay árboles. Parecen árboles, pero no son. Huesos, dice la Génesis. ¿Dónde hay huesos? No veo huesos, Génesis. Hay como bebés en los pies, sí. Eso es muy católico en todo caso. Como angelitos se supone que son. Caballos, sí. Eso sí hay. Caballos, bien. Personas rezando, bien. ¿Qué es esto? La cabeza de la Virgen, sí, Pía. Varios curas. Y el rey de España, aparentemente. Junto con su esposa, el Papa. ¿Esto qué creen que es? O sea, yo no sé. Le estoy preguntando porque realmente no sé. La luna. Miren, de hecho adentro tiene como cerros dibujados. Sí, es raro. Ya. Pero lo que quería que se fijaran es que tiene caminos el cerro. Eso que me dijeron que eran como árboles, en realidad son caminos. Se supone que está reflejando, no sé si conocen las minas que tienen adentro túneles. Refleja los túneles interiores del cerro, desde los que se saca la plata. Ya, entonces, ¿esta pintura es o no sincretismo? Acá el único o casi único elemento indígena que se puede ver es el cerro. Pero no es el cerro solo, es el cerro integrado, como decía el Camilo, con la Virgen. Y el hecho de que no sea Dios el que está al medio, sino una Virgen, también es un elemento muy americano. Ya, bien. También tenemos otro ejemplo. Yo les contaba que en Chile tenemos acá elementos de sincretismo, como por ejemplo la fiesta de la Virgen de la Candelaria, en la cual, si se fijan, no tiene nada que ver con las vírgenes en Europa. Allá, las vírgenes son vestidas de manera sencilla. ¿Por qué acá se adornan tanto? ¿Qué sentido tiene ponerle un vestido de ese tamaño? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué parece la Virgen? Bien, Génesis. El cerro. ¿Y el cerro quién es? Sí, tiene una...
bueno, ahí yo no sé tanto de las fiestas o de las devociones católicas, pero generalmente se le ponen como angelitos, se supone que son. Sí, me interesaba más que se fijaran en el tamaño del vestido. Es para representar un cerro que a su vez representa a la madre tierra, a la Pachamama. De hecho, también tiene la luna y tiene el sol detrás de ella. El sol que refleja al dios Inti. Hola, Vicente. Y la fiesta más conocida, ¿la conocen? La fiesta más importante, la fiesta religiosa más importante en Chile, en el norte de Chile, la fiesta de la tirana. La tirana, perdón. Ya, la fiesta de la tirana es un reflejo de elementos sincréticos no solo españoles e indígenas, sino también africanos, chinos y un montón de aportes o creencias que llegaron en el periodo de la colonia a Chile, también a Bolivia, porque la fiesta de la tirana es una de muchas fiestas religiosas que se producen en el norte, en Bolivia y en el sur de Perú, en toda la zona del altiplano. Ya, la más importante o la más grande es la fiesta de Oruro, en Bolivia, que es muy parecida a la fiesta de la tirana. Y vamos a ver ahora un video que muestra, sí, bueno, toda América, Abraham. La celebración de la fiesta de la tirana es un sincretismo religioso. ¿Ven? Esto lo saqué de internet, pero sale con religioso, sí, ya sabemos, porque el sincretismo es religioso. Entonces yo voy a hacer aquí un rayado. Es un sincretismo entre la fe cristiana occidental, representado por la Virgen María y autoridades católicas, y un relato tradicional andino, la Ñusta Huillac, que era una antigua diosa inca, bueno, Coya en realidad, una antigua, no diosa, sino una antigua reina que se le conocía por ser muy mala, era muy asesina con la gente que no hacía lo que quería, y por eso le decían tirana, que era una tirana. ¿Saben lo que es una tirana, cierto? Alguien déspota, alguien como dictadora. Ya, entonces ella, la historia o el mito cuenta que se enamoró de un español, o sea, un portugués que llegó con los españoles acá a la zona, que es en la Pampa del Tamarugal, que se llamaba Vasco de Almeida. Se enamoran y ella traiciona a su pueblo y se bautiza y le pide a Vasco de Almeida que la bautice en católica para poder unirse los dos, casarse y amarse. El pueblo, su pueblo la castiga a ella y a él y los asesinan a través de una lluvia de flechas. Esa es la historia de la Ñusta Huiñac o la tirana, y en honor a ella se hace esta fiesta de la Virgen del Carmen de la Tirana. Esta fiesta se representa con bailes y cofradías comunitarias presentes. Es la mayor fiesta religiosa del Norte Grande y la segunda más popular después de la fiesta del Rosario de Andacollo. Vamos a ver, en lo que nos queda ratito de clase, un video que muestra, bueno, este año no se pudo celebrar, pero ¿en qué consiste esta fiesta? ¿Pudieron verla? Sí, ya. Entonces la historia, el mito que se cuenta, que es un mito indígena, que era sobre esta Ñusta Huillac, es la que da origen al nombre de la localidad. En realidad la fiesta también es en honor a ella, pero también a la Virgen del Carmen. Y por eso se mezclan elementos, si vieron ahí en los bailes, elementos de todo tipo, diabladas, por ejemplo, cofradía, también una procesión a la Virgen, que son cosas mezcladas, ¿o no? ¿Les parece que haya un sincretismo en esa fiesta? Ya. Y no sé si reconocen esta otra fiesta o ritual sincrético. ¿Cuál es? ¿Dónde es? El Día de los Muertos. En México, sí. Bueno, yo creo que lo conocen porque hay muchas películas al respecto ahora, pero antes no era tan famoso. ¿Saben cómo se llaman estas como máscaras de calavera? Las catrinas. Bien. ¿Y cómo se llaman las calaveras que usan como
para juguete, para adorno o para quemarlas. Ojo, las queman durante estas fiestas, las calacas. Ya, también tenía un video para que revisemos, esto es lo último, sobre por qué se celebra el Día de los Muertos. ¿Les interesa verlo? Ya. ¿Qué les pareció el video? ¿Interesante? Finalmente, ¿qué podemos resumir? La fiesta del Día de los Muertos, ¿es sincretismo o no? Sí, ¿cierto? Pero ¿es solamente sincretismo indígena, americano y español católico? No, es un sincretismo mucho más amplio. Tiene más elementos. ¿De a dónde? A ver si pusieron atención. Romano, bien. Nada más. Celta y también inglés, porque las tradiciones celtas se practicaban en Inglaterra. Y Inglaterra, al venir a conquistar Estados Unidos, trajo consigo la fiesta de Halloween, que es como se conoce en Estados Unidos el Día de Todos los Muertos. A pesar de que no se celebra igual, ojo, ellos lo celebran al estilo celta, pero en México y el resto de Latinoamérica, no, en México especialmente se celebra con mucha adoración a la muerte. Ya, porque también recuerden que los aztecas eran muy... adoraban la muerte, les gustaban las calaveras y todo eso, y la sangre y todo. Bien, ya, vamos a terminar con esto, nos queda un poquito para la próxima clase y vamos a ver la parte arquitectónica de este sincretismo, de esta mezcla que era el barroco andino. Lo dejamos para la próxima clase. Me despido, cuídense mucho, gracias por la participación, chao, chao.